Bueno, al final yo creo que cuando mantienes la portería a cero y no concedes es mucho más fácil sumar puntos. Está claro que creo que hicimos una buena primera parte, la segunda nos costó un poco más. Sí es verdad que la segunda, si te puedes analizar, tuvimos las ocasiones más claras en transiciones, pero bueno, siempre intentamos mejorar, no estamos contentos con el nivel de juego, porque siempre uno tiene que ser exigente y buscar la mejoría, pero no está contento porque al final conseguimos los 3 puntos que nos afianzan en la zona alta y ahora ya pensar en el Granollers. Sí, es un equipo que se ha reforzado bien en el mercado de invierno, ha cambiado muchos jugadores, va a ser un partido muy duro, lo como tú dices, ¿no? Fuera en casa se hacen fuertes, son muy duros a balón parado, es un equipo que concede muy poco, que está jugando un 5-3-2 normalmente. Bueno, es un partido difícil de la categoría que nos va a costar mucho, como le cuesta a todo el mundo ganar. Nosotros vamos con la ilusión de conseguir los 3 puntos y pues, así podemos acercarnos más a la cabeza. Bueno, es una decisión que he tomado, más que he tomado porque al final, bueno, pienso que los últimos partidos habíamos encajado, creo que tampoco es culpa de Aliaga haber encajado goles, pero bueno, cuando hay que cambiar una dinámica negativa, que es la de encajar goles, pues el míster piensa en mover cosas, que creíamos que Veteranil no iba a dar un poco más de afianzar la portería, así fue, no hemos encajado gol y bueno, pues no soy de cambiar mucho la portería, tomo decisiones en base a un poco al estado de forma o al nivel del equipo para intentar mejorar y que estemos más cómodos. Bueno, mira, el otro día hablaba sobre ese tema. En la liga normalmente de la jornada 1 a la 20 es lo que tienes que hacer es no perderla. Y de la 25 a la 30 o de la 20 a la 25, faltando 5 partidos hay que estar vivos para poder conseguir, que es cuando se consiguen las cosas. Hay que llegar a los últimos 5 partidos con opciones de llegar primeros y de meternos en playoff, pero la liga es eso, al final el trayecto anteriormente te consigue estar en una buena situación, pero que aquí no se va a ganar nada hasta los últimos 5 partidos y en los últimos 5 partidos es cuando aparece un poco el miedo, la presión, ya todo el mundo no está igual de fino que la jornada 3 como tú dices, pesan las piernas y bueno, intentaremos llegar a los últimos 5 partidos con muchas opciones, ese es el principal objetivo que tenemos.